Esta semana el presidente Alberto Fernández planteó en una de sus apariciones públicas la idea de poder poner un término, un límite a la duración de los jueces en sus funciones. Recordemos que los jueces en la República Argentina son designados en carácter vitalicio. En realidad, son vitalicios con el tope de que, según la Constitución del 94, pueden durar hasta los 75 años de edad. Sabemos que hay casos en los cuales eso no se da efectivamente y bueno, este planteo del presidente generó una respuesta por parte de la Asociación de Magistrados que aseguraron que esto se trató de provocaciones indebidas y que además atenta contra la independencia de la justicia. Para hablar sobre este tema queríamos entrevistar a Matías Muraca, magíster en Ciencias Políticas, abogado por la Universidad de Mar del Plata y doctor también en Ciencias Sociales. Él trabaja como es delegado en la Secretaría de Turismo y Deporte de la Nación. Así que bueno, le damos la bienvenida a esta columna a Matías Muraca. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo te va, Matías? ¿Todo bien? Muy bien, acá andamos, bueno, trabajando un poco. Muchas gracias por atendernos. No, un gusto grande, la verdad que una alegría poder compartir un momento ahí de debate y de conversación. Bueno, no sé si pudiste escuchar algo, leíste algo al respecto sobre las declaraciones de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Nación, al respecto de esto que señalaba recién mi compañero, las declaraciones de Alberto Fernández sobre la duración de los jueces en sus funciones. Sí, mira, hay un tema que es bien profundo y que es un aspecto que merece un debate importante en Argentina, que tiene que ver con el Poder Judicial en su conjunto. Ahí nosotros nos encontramos con un Poder Judicial que no solo es vitalicio, sino que tiene ciertas formas de elección y ciertas formas de renovación de los cuadros y de los funcionarios del Poder Judicial que es bastante peculiar. Entonces nos encontramos con un sistema democrático que dos poderes eligen de manera democrática a sus miembros, y un tercer poder, que es el Poder Judicial, lo elige de otra manera, ¿no? Que tiene un resabio que tal vez corresponde repensar ahora en el siglo XXI, ya entrado el siglo XXI, que es como la primera pregunta que yo me haría es cómo estamos eligiendo a nuestros jueces. La segunda pregunta que yo me haría es, bueno, ¿cuánto tienen que durar los jueces en sus funciones? ¿O por qué tienen que durar para toda la vida? O hasta los 75 años, como dice el artículo 99 de la Constitución. Bueno, esas preguntas que está planteando Alberto Fernández, en realidad son planteadas por buena parte de la sociedad, en sus distintas dimensiones, en la dimensión académica, en la dimensión de la academia jurídica, pero también en la dimensión de la militancia y en las dimensiones de la sociedad. O sea, finalmente un juez es un funcionario público de la misma manera que lo puede ser un diputado nacional, un senador nacional o el propio presidente. Hay un caso, te interrumpo, discúlpame, hay un caso muy emblemático de todo esto, que es el caso de Carlos Fait. Exactamente. Claro, Carlos Fait, que fue juez de la Corte Suprema desde el retorno de la democracia, desde el 83 hasta el 2015, y falleció finalmente en 2016. Bueno, él recuerdo que después de la reforma constitucional del 94, como bien decía mi compañero, que se estipuló que los jueces tenían que permanecer en mandato hasta los 75 años, él denunció que esto era inconstitucional y lo llevó a la Corte Suprema de Justicia, y justamente la Corte le dio la razón a Fait, y hizo pesar como la Corte Suprema por encima de la misma Constitución de la Asamblea Constituyente. Bueno, ahí hay un tema que tiene que ver con el gran poder o el desmedido poder que tienen ciertos actores, como son este caso de la Corte Suprema. Ahí el caso Fait, que vos bien citás, es interesante porque vos tenías la Constitución anterior que decían que los jueces eran vitalicios, y la reforma del 94 que pone un tope de 75 años. ¿Qué es lo que dice Fait cuando plantea su recurso, su solicitud de inconstitucionalidad? Dice, bueno, muchachos, paren la mano, porque a mí me designan en el marco de otra constitución que planteaba el cargo que era vitalicio. Esta nueva constitución que limita los cargos, que no me puede ser imputable. Bueno, y eso fue, digámoslo así, con lo cual se salió con la suya Carlos Fait. Él dice que no puede ser retroactivo, eso fue lo que él justamente planteó. Bueno, pero ahí hay un tema, bueno, ¿cuál es el lugar o cuál es el estatus que tiene la Constitución y qué es lo que está planteando la Constitución? Punto uno.
hay otra discusión que también es interesante, que es que es un poco lo que me parece a mí que está en el fondo. Bueno, cómo está conformado nuestro Poder Judicial, cómo se eligen los miembros y cuánto tienen que durar. Y esa cuestión también está en la Constitución, solo que en un sentido como para empezar a discutir nuestra Constitución. Yo creo que hay algo bien interesante que es, que también uno tiene que empezar a poder pensar en algún momento en qué medida las leyes y la máxima de nuestras leyes va acompañando los desarrollos o los crecimientos de nuestras sociedades. Entonces, ahí yo creo que es muy importante tener una agudeza social, política, intelectual para ir dándose cuenta o ir percibiendo que a veces las leyes, por decirlo de alguna manera, no comprenden o no son comprensivas de ciertas necesidades sociales que vienen extendiéndose durante mucho tiempo. El tema del Poder Judicial no es un debate de ahora, es un debate que lleva muchos años, o sea, y me refiero, es un debate que se viene planteando desde el siglo XX sobre el Poder Judicial. Por supuesto, este último tiempo quedó evidenciado que hay un Poder Judicial que en nuestro sistema democrático es peculiar, que se ha prestado orgánicamente a lo que es el lawfare, que se ha prestado a gestionar causas, que ha sido sensible a las presiones del poder político o de los poderes económicos y que es sensibilizado por esos poderes. Perdón que te interrumpa, daría la impresión de que es el más aristocrático de todos los poderes en el sentido de que casi es impermeable al tema de la opinión pública. A veces se toman decisiones a completo contrapelo de lo que es lo que piensa la sociedad y sin embargo avanza en ese sentido. Me pasó un poco con 2x1. Yo creo que hay muchos lugares donde uno puede ver lo que estás comentando vos. Yo te diría en principio dos, como para decir, uno es el tema del lawfare, ¿no? O sea, cómo el Poder Judicial se ha prestado para hacer una persecución fenomenal sobre actores políticos que han propuesto una transformación social, política y económica en nuestra sociedad. El caso de Amadou Boudou, el caso de Milagro Sala, además, el Poder Judicial accionó ahí de una manera completamente sensibilizada o presionada por actores políticos reales. Quiero decir con esto, con actores, no actores políticos electorales, sino actores que tienen un poder político real o actores vinculados fuertemente a los grupos económicos. Punto uno ese es un ejemplo donde uno ve esta cuestión de que el Poder Judicial finalmente es bastante turbio. El otro lugar donde uno lo ve es cuando se encuentra con un montón de fallos judiciales que tratan las cuestiones, por ejemplo, de violencia de género y siguen revictimizando o reimputando a las víctimas sobre la situación que estuvieron padeciendo. Entonces nos encontramos con jueces que en el ámbito penal, por ejemplo, cuando tienen que emitir un fallo sobre una violación, vuelven a hacer eje sobre cuán corta tenía la pollera la víctima, o porque se paseaba sola de noche, o porque tenía una actitud peculiar que insinuaba a las situaciones que le pasó. Estas son cuestiones interesantes. No sé si han tenido la oportunidad, yo creo que sí, porque ha pasado por un montón de medios, una entrevista que le hacen a un candidato a juez, a magistrado, que le hace una diputada nacional, que es Vanessa Sigue, donde le pregunta qué es el famoso techo de cristal en el ámbito de género, y el candidato a juez no sabía. Lo cual es por lo menos vergonzoso, porque uno no es que le estabas preguntando la fenomenología del espíritu de Hegel, sino que le estabas preguntando algo que está en el debate de los diarios de todos los días. Sí, hay que pensar el Poder Judicial. Es un poder completamente aristocrático, es un poder en ese sentido, ¿qué es aristocrático? ¿Que se viste bonito, que cobra buena plata? No. Yo creo que uno cuando dice que es aristocrático lo que tiene que tener la claridad para decir es un poder poco democrático, en el sentido de que no hay democracia dentro del Poder Judicial. Es un poder aristocrático, es un poder bastante autoritario, y que hay que empezar a repensarlo. O sea, yo creo que uno de los grandes desafíos de esta Argentina que tenemos hoy, entre otros, es pensar el Poder Judicial. Ahí sale la Corte rápidamente, y te digo esto como para decir, cuando frente a la declaración del presidente sale esa manifestación de Consejo de Magistrados, es decir, hay otros temas que son también importantes. Sí, por supuesto. Justamente sobre esto te quería preguntar, ¿no? Porque una de las cosas que, como bien señalás, dice este comunicado, que no estamos en este presente
que estamos pasando por una situación muy delicada y que hay otras prioridades, que no es un momento para poner esto en discusión. Ahora, esto me dispara 3 preguntas. Primero, ¿quién sería el Poder Judicial para interferir en la agenda del Poder Ejecutivo? Primero, porque habla de independencia de los poderes, pero de alguna manera le está marcando la agenda o le está diciendo al poder político de turno, bueno, no, vos tenés que ocuparte de ciertas cosas primero y después pasar a ocuparte de otras cosas, ¿no? De alguna manera se está metiendo en lo que no son sus deberes. Y después otra de las cosas es que apelan mucho a esto de temas que son poco importantes, ¿no? Es como que todo el tiempo le están pidiendo al poder político de turno que haga algunos tipos de guiños sociales, que le dicen, bueno, mucho se habla en la oposición de que hay que tener gesto de autoridad, de que se tienen que bajar los sueldos, de que tienen que bajarse las dietas, de que tienen que tener algún tipo de gesto para la comunidad, pero ellos justamente son un sector del Estado que cobran los sueldos más altos y que son los más reacios, por ejemplo, a renunciar a algún tipo de privilegios, como es el caso del impuesto a las ganancias, por ejemplo. Sí. Bueno, ahí te hace 2 temas que son centrales, me parece a mí. El primero, y que tienen que ver con esta cuestión que estamos discutiendo, el Poder Judicial es un poder poco democrático, en su conformación y en su autopercepción. Entonces, en su autopercepción, por más de que ellos por ahí no lo plantean abiertamente, se ven a sí mismos con otro estatus social. Cuando uno dice que tiene otro estatus social, está definiendo ya que no están jugando el juego de la democracia. Justamente partiendo de ese lugar es que ellos se creen en la competencia o en la prerrogativa de decirle a la autoridad política, sea Alberto Fernández o sea el que fuera, de esto no puedes discutir. Entonces, bueno, ahí hay un problema, porque el presidente es una autoridad política electa por el voto popular y es quien define la agenda de qué es lo que se tiene o no se quiere o no se tiene que discutir. Entonces, está claro que hay un montón de temas que son centrales y el poder político tiende a atenderlos a todos. O sea, nosotros venimos con un país devastado por la pandemia neoliberal y ahora por la pandemia del COVID, y bueno, el gobierno nacional está atendiendo todo eso. Mientras atiende todo eso, trata de rescatar la industria, trata de rescatar el empleo, y hay una necesidad fuerte de replantearse el rol de la justicia. Porque hay algo que es clave. Uno no puede avanzar profundamente en una transformación estructural del país y en la mejora de las condiciones reales si uno no piensa cómo se reparte la justicia. Porque corres el grave riesgo de empezar a realizar reformas económicas o reformas políticas que tienen que ver que tienen un impacto económico, y que si vos no pensás al mismo tiempo el Poder Judicial, ese Poder Judicial te la desbarata en 4 o 5 minutos. Entonces el primer punto es ese, o sea, que es un poco lo que estabas planteando vos. Bueno, ¿quién tiene la autoridad para decidir cuál es la agenda política? Bueno, la autoridad la tiene la autoridad política electa democráticamente. El Poder Judicial no debería intervenir en esa decisión. Y lo otro que vos decís es el tema del privilegio. Bueno, justamente, lo antagónico al privilegio es el derecho, o la democracia, el derecho como un derecho a tener un derecho político, un derecho social, un derecho económico. Entonces, el Poder Judicial está gozando no de un derecho, sino que está gozando de privilegios. Y lo que está planteando, me parece, lo que se está planteando desde el área política, lo que se está planteando, pero no ahora, sino que se viene planteando hace bastante tiempo, es que, bueno, acabemos con los privilegios que ha sabido tener este país. Un conjunto de privilegios los tiene el Poder Judicial. Bueno, hay que repensarlos. Hay otros actores que también tienen privilegios, sobre los cuales hay que ir avanzando y hay que ir repensándolos y rediscutiéndolos. Digo, que si nosotros estamos en un sistema democrático, estamos en una sociedad que avanza en derechos, bueno, el derecho no avanza en el vacío, avanza sobre los privilegios. Y eso me parece a mí que hay que tenerlo muy en claro. Entonces estas 2 cuestiones que vos planteabas me parece que son centrales. Punto 1, vos lo decías como una pregunta, bueno, ¿quién es? Bueno, justamente, ¿quién es el Poder Judicial para decir qué se debate y qué no se debate? O para poner un orden a una prelación a eso. Y lo segundo, bueno, no tengamos miedo a discutir los privilegios. Sí, aparte en la Argentina que se ve atravesada constantemente por diferentes problemas, si nos ponemos a esperar a solucionar la pobreza para debatir estas cosas, no lo debatimos nunca, es patear la pelota para adelante y nunca poner esto en cuestión que hace a problemas estructurales, como bien decías, de la Argentina. Mira, hay una anécdota que me parece que es central y que es la contracara de lo que
que yo creo que sirve. Hace bastante tiempo, allá en el año 1989, asume un presidente en Argentina que es Carlos Saúl Menem. Un hombre hizo un conjunto de reformas estructurales y transformó el país, para mí, para mal. Transformó el país, generó un montón de desastre económico, un montón de desastre social, transformó la estructura industrial del país, o sea, consolidó un conjunto de transformaciones que se habían iniciado con la dictadura militar. Ahora bien, ¿qué fue una de las primeras cuestiones que hace el menemismo? Amplía la Corte Suprema. Lleva la Corte, que tenía de 5 miembros, la lleva a 9 miembros y coloca tipos que le son absolutamente funcionales a las transformaciones políticas y económicas que estaba haciendo ese gobierno. Y en alguna oportunidad, cuando le preguntan cuál fue la política central que usted tuvo que hacer, yo dice, no, fue la reforma de la Corte, o la reforma del poder, la transformación o la consolidación o la garantía de ese poder judicial, de esa Corte Suprema, que iba a validar el conjunto de transformaciones estructurales que estaba realizando el menemismo. Entonces el poder judicial es un poder central. Si nosotros no lo podemos visibilizar de esa manera, estamos en serios problemas, porque no vamos a poder consolidar las transformaciones políticas que quieren realizar los gobiernos populares. El tema es cómo se combaten los privilegios y esa estructura que se armó del Poder Judicial, porque una de las cartas con las que siempre se defienden es que es una intromisión ilegal de un poder sobre otro, por ejemplo. Es algo que se repite muchas veces en estos comunicados. El campo popular, digamos, sí, tiene una estrategia de militancia y de lucha política que no se resuelve en un momento, sino que se resuelve a lo largo de la historia. Yo creo que está claro, hoy en día, y gracias a las intervenciones que hizo el gobierno anterior, no el de, o digámoslo también el de Macri, ¿no? Pero, ¿y en qué sentido? Lo quiero decir en los sentidos importantes. Está claro que la intervención o la relectura que se quiere hacer desde el Poder Judicial, vamos a decirlo, primero desde los gobiernos kirchneristas, plantean una cuestión del Poder Judicial, que hay un problema ahí, claro, con los proyectos de democratización de la justicia, los proyectos, lo que fue la experiencia de justicia legítima. Ahí se plantea un problema, y bueno, acá hay un problema con la justicia. Yo creo que el macrismo contribuyó a ver con claridad el problema de justicia, porque el macrismo se valió de la justicia para perseguir perseguir a los actores políticos, digamos, al peronismo, básicamente al peronismo y al kirchnerismo. Entonces, lo que se planteó durante los últimos 2 gobiernos de Cristina, incluso durante Néstor, que había un tema con la justicia. Acuérdense, Néstor, esa primer radio, como se dice, me sale Radio Nacional, esa primer cadena nacional que advierte la extorsión que está siendo sometida por parte de la Corte Suprema, hasta los planteos que va haciendo Cristina en sus últimos gobiernos, donde está diciendo, bueno, hay un problema serio con el Poder Judicial y hay que democratizarlo. Entonces ahí hay una advertencia sobre lo que es este poder, y después el uso que hace el macrismo de este poder, donde tiene jueces donde está la famosa mesa judicial, donde se define a quién se van preso y a quién no, donde se establecen qué causas armar y cuáles no, donde se definen las prisiones preventivas a lo pavote, que llevan a un montón de personas a estar detenidas sin una sentencia, sin ningún tipo de necesidad, termina de visibilizar que hay un problema. Bueno, es muy llamativo. Y en ese punto, perdón, lo que quiero decir es, sí, yo creo que la sociedad hoy lo tiene claro. La sociedad, el conjunto social, dice, bueno, la justicia, o los jueces, y el sistema judicial está más sucio que una papa. Eso no significa que todos los jueces, o que todos los fiscales, o que todos los defensores oficiales sean corruptos, o sean o que no obren conforme a sus funciones. Significa que hay un importante número que tiene mucho poder, que está más sucio que una papa, y que el órgano en su conjunto que tiene que ser revisado. Te decía que en este sentido me parece muy llamativo justamente cómo se horrorizan, ¿no?, por las declaraciones del presidente y hablan de que está en peligro la independencia de la justicia, pero no muestran el mismo desagrado cuando, por ejemplo, Borinsky visitó más de 15 veces a Mauricio Macri para hablar de temas que en ese momento no eran prioridad, como ellos lo dicen. A ver, teníamos deuda, se cerraban fábricas, crecía la pobreza, y Borinsky visitaba a Macri con la excusa de jugar al padre en ese momento para hablar de la causa de Correo, para hablar del caso Maldonado, para hablar de otros tantos temas que no eran prioridad.
Exactamente. No, por eso es interesante. Yo lo que creo que ahí hay una gran careta que se les ha caído al Poder Judicial, de que efectivamente el Poder Judicial es un poder que no solo es un poder, sino que además es partidario. En el sentido, forma parte de un partido. Entonces, no digo que todos los miembros del Poder Judicial, no digo que todos los fiscales, pero el Poder Judicial orgánicamente forma parte de un conjunto de lineamientos políticos e ideológicos. Que, o casualidad, bueno, no tienen que ver con los lineamientos políticos e ideológicos que están gobernando en este momento nuestro país. O sea, que pertenecen a los sectores generalmente que han tenido privilegios, que han sabido tener situaciones que han sido beneficiados por el poder o que vienen justamente del poder. Entonces yo lo que creo que se está planteando una discusión. Bueno, ¿qué hacer con la justicia? Y yo creo que esta discusión es saludable. Lo que pasa es que, bueno, es verdad, uno dice, bueno, al plantearla desde el campo popular, que es desde donde la tenemos que plantear, a veces es una discusión que tiende a ser un poco más larga en su resolución. Pero yo lo que creo que se está yendo por buen camino en la medida en que la gente, o como dicen algunos intelectuales de la tele, estoy pensando en Juanita Viale o Mirta Legrand, lo que dice la gente. En Canosa. O Canosa, la gente, pero la gente, a pesar de que ella no lo digan, la gente sabe que el Poder Judicial que no es democrático, que el Poder Judicial no es clarividente, que el Poder Judicial no es apartidario, y sabe justamente todo lo contrario, que es partidario, que tiene algunas tendencias ideológicas claramente definidas, que es aristocrático y que es antidemocrático. Entonces, bueno, esas son cuestiones, yo creo que son los grandes debates que se vienen para una Argentina que tenemos que apostar a lograr llegar, ¿no? Es una Argentina más integrada, una Argentina más democrática, una Argentina donde tengamos un poder judicial que esté cerca de la gente, que tenga la sensibilidad de comprender las situaciones y de comprender las situaciones sociales, políticas, económicas, y que tenga una sensibilidad por la justicia. Y lo que hemos visto muchas veces es que eso no ha sucedido. Entonces, bueno, hay un montón de ejemplos donde esto que estoy diciendo acontece. Bueno, lo que queríamos preguntarle también al respecto de esto, por ejemplo, como para ir cerrándolo también y dejarlo tranquilo con la entrevista, es que volver al tema de la duración. ¿Cuál sería la duración que tendrían que tener, por ejemplo, no sé, para usted el tema de los jueces? Porque hay otra cuestión que le planteaba a mi compañero en la preproducción, que era el tema de la longitud de los juicios, la duración de los juicios. Porque, por ejemplo, si le planteáramos una duración de, no sé, 8 años al mandato de un juez, pero hay juicios que duran 20, ¿cómo podríamos articular eso con una reforma de ese tipo? Bueno, igualmente, a ver, los jueces integran el Estado Nacional. El Estado Nacional tiene continuidad. O sea, de la misma manera que un presidente sucede a otro presidente, o que un diputado sucede a otro diputado, y claro, no por eso se arranca de cero, porque hay políticas que continúan, porque hay cuestiones que se revisan, pero muchas no, porque hay proyectos que son de largo aliento, digamos, uno es como dice, bueno, va sin beneficio de inventario, o sea, hay una continuidad, o sea, las burocracias del Estado continúan. El juez es un funcionario más, que tiene un lugar determinante en un momento preciso, que es el momento de la decisión, pero el juicio, el proceso, digamos, por decirlo de alguna manera, tiene un montón de instancias que son de mero procedimiento, que son procedimentales, que son en las cuales no interviene necesariamente el juez, sino que interviene toda la burocracia del Estado que forma parte del Poder Judicial. O sea, con lo cual no veo... El problema es que un juicio demore 8 años. El problema es ese. Entonces lo que uno tiene que... Y eso tiene que ver con la falta de sensibilidad y con una falta de comprensión sobre la necesidad de tener algo que se llama justicia. Porque si un juicio demora 8 años, bueno, hay un problema. Bueno, un caso emblemático es el caso Correo, por ejemplo, tiene más de 20 años y en algún momento se intentó volver a Fuja Cero. O sea, 20 años tirados a la basura. Lo que pasa es que ahí tenés un problema, que tenías un señor que tenía algunos intereses y que a ese señor lo eligieron presidente. Entonces, bueno, ahí tenías un problema. Y que ese señor tiene mucho poder, y que ese señor... estamos hablando de Macri, ¿no? Porque por las dudas, porque para no lo nombraste, ¿no? Bueno, como le queramos decir, Macri, el mamerto o el bandido. Pero, bueno, o el domador de reposera, que ese me encanta también. Pero bueno, ahí hay un problema. Pero eso es
caso enigmático del correo expresa justamente lo podrido que está en algún sentido cierto sector del Poder Judicial. Lo sensible que es, por decirlo de alguna manera, a los factores del poder real de este país. Entonces, bueno, eso hay que discutirlo. O sea, el problema no es la duración de los jueces. Un juez puede durar, no sé, 4 años, puede durar 6 años. No, pues no, que dure de un decenio. Bueno, que dure un decenio. A mí no me interesa eso. Lo que me parece que lo que me parece que no solo tenemos que ver cuánto dura, sino ver cómo llega un miembro del Poder Judicial a ese lugar. Cuáles son las instancias en las cuales se pueden generar ámbitos de democratización del Poder Judicial en su conjunto. Bueno, pero permanecer en el poder o en la Corte Suprema hasta los 97 años, como el caso de Fay, es un problema. Creo que bueno. Hasta a Griesa le daría vergüenza, digo. Y bueno, sí. Absolutamente. Y el otro problema que vos bien decís es el tema, bueno, ¿cuánto puede demorar un juicio? Y eso... Además el tema de los costos del juicio, porque eso plantea una diferencia enorme entre aquellos que tienen recursos para costear un juicio a lo largo del tiempo y el que no la tiene. Un juicio, no sé, entre una empresa y un empleado, el que lo despiden. Si la empresa puede dilatar el proceso, puede desgastar también la postura del empleado en ese juicio, fácilmente. Es absolutamente cierto. La capacidad que tiene un trabajador frente al actor empresario es desigual. Por eso es importante, o son importantes las leyes laborales, por eso es importante los derechos del trabajo, por eso es importante no solo las leyes, no solo el derecho al trabajo, sino que haya un robusto número de abogados laboralistas, donde haya un conjunto cada vez más grande de abogados laboralistas que puedan acudir en defensa del trabajador, que a su vez los abogados laboralistas puedan estar articulados, puedan generar ámbitos colectivos de discusión, donde haya jueces que sean jueces verdaderamente laboralistas. Un juez laboralista tiene que ser un juez que tiene que tener en la cabeza la perspectiva del laburante, porque con ese criterio fueron creados. O sea, entonces, bueno, lo que pasa es que, bueno, eso también está en discusión en Argentina. Venimos de un gobierno donde había algunos funcionarios que hablaban de la libertad de contratar y de descontratar, de que las cargas sociales, las cargas laborales, de que cómo había que pagar indemnizaciones. Bueno, esas discusiones se plantearon en este país y no hace mucho. Entonces, bueno, son grandes discusiones que hay que estar muy atentos y que hay que tratar de plantear y de poder defenderlas y demás. Le agradecemos muchísimo la comunicación que tuvo con nosotros Matías Muraca, magíster en Ciencias Políticas, abogado y doctor en Ciencias Sociales. ¿Quiere hacer algún último comentario antes de que cerremos la entrevista? No, te agradezco mucho esta oportunidad, les mando un abrazo grande a los compañeros de la TILRA y bueno, ahí estamos. Seguramente te vamos a estar molestando de nuevo en algún momento. No me molesta, para nada, en absoluto, al contrario, te agradezco mucho el llamado.